Bueno, y ahora ya vimos cómo las células reconocen al patógeno, cómo las células establecen mensajes y qué calidad de mensaje establece cada mediador que se libera, como son las citoquinas inflamatorias, los interferones o las quimoquinas. Y ahora vamos a ver cómo armamos con todo esto el mecanismo efectivo. En este ejemplo está dado a través de un microorganismo que expresa lipopolisacárido, como son las bacterias gram negativas. Entonces, habrá una fase de reconocimiento. En este ejemplo es una bacteria extracelular y se reconoce a través de un receptor de tipo TOL, TLR, de tipo, en este ejemplo, tipo 4. Si fuera una bacteria gram positiva sería de tipo 2. En este ejemplo también vemos que hay otra molécula que ayuda al reconocimiento del patógeno, que se denomina molécula CD14, porque se denomina así CD porque las proteínas se han identificado utilizando diferentes monoclonales, y según la identificación se le dio un número cronológico de identificación antepuesto por el nombre de clúster de diferenciación 14. Entonces, este receptor hoy universalmente lo conocemos como CD14 y es un correceptor que activa las células cuando hay LPS en el entorno celular. Cuando se activa se reconoce este patrón, este PAM presente en el microorganismo, se induce una señal intracelular que lleva a la activación de factores de transcripción. En este ejemplo, el NF-κB. Y ese factor de transcripción va a ir hacia el núcleo. En el núcleo se va a unir a los enhancers que va a permitir que se activen los genes para producir nuevas proteínas. Luego de esa translocación nuclear se van a sintetizar citoquinas, que ya las mencionamos, son las citoquinas proinflamatorias, por ejemplo TNF, interleuquina 1, interleuquina 6, interleuquina 12, y otras proteínas que van a permitir la muerte del patógeno intra o extracelularmente. Este conjunto de proteínas que se sintetizan pueden ser enzimas, pueden ser mediadores de la cascada oxidativa que van a producir radicales libres, y de esta manera, logrando esta activación y la secreción de enzimas que producen daño al patógeno, pero también al tejido, como pueden ser la liberación de metaloproteinasas o de peptidasas, logramos montar diferentes estrategias para eliminar al patógeno. Entonces, el patógeno llega con un proceso infeccioso, se reclutan las células del sistema inmune, las células del sistema inmune en el lugar donde está el patógeno van a producir una respuesta inflamatoria, y esa respuesta inflamatoria mediada por la secreción de enzimas, por la producción de citoquinas, va a generar los mecanismos de destrucción y eliminación. La acción mejor descrita es que una vez que la bacteria está rodeada por un fagocito, sea un neutrófilo o un macrófago, es endocitado, fagocitado y envuelto en una vesícula que denominamos fagosoma. El fagosoma se va a unir a los lisosomas presentes en la célula, generando lo que conocemos como fagolisosoma. Fagolisosoma permite que cambie el pH del interior de esta estructura, y eso va a activar enzimas. Las enzimas que se activen van a producir varios efectos. Uno es la digestión
de las proteínas o de los componentes presentes en la membrana del patógeno, y la otra es la activación de los mecanismos de oxidación. Entonces, una vez que el patógeno es envuelto por su membrana y se forma la activación lisosomal, se va a producir la activación de la oxidasa que está presente en el fagocito. Esta oxidasa va a permitir que el oxígeno genere intermediarios que resultan patogénicos, como el anión superóxido, la producción en presencia de cloruro de hipocloritos, la oxidación del agua para producir peróxido de oxígeno, que también va a producir daño a la bacteria que ya está alterada por la digestión enzimática, pero que le va a producir un efecto tóxico. Y también se va a activar la sintasa del óxido nítrico para producir óxido nitroso, que también resulta tóxico. Si la bacteria fuera de hábito extracelular, como se puede ver en el esquema de la derecha, en ese caso los productos gaseosos difusibles van a adquirir el espacio extracelular, también se van a estar secretando enzimas, y la destrucción se va a producir en el espacio extracelular con daño a los tejidos periféricos. Y todas estas condiciones va a hacer que luego se activen los fibroblastos, como vimos en la slide anterior, que la producción de una activación de los fibroblastos va a dar lugar a la producción de colágeno y al fenómeno fibrogénico de reparación de tejido. Existen, según la calidad de las células que están participando de esta respuesta, una diferenciación en la calidad de las enzimas que se secretan, algunas que son de mayor acción para las bacterias extracelulares, como es en el caso de los neutrófilos, o una acción que resulta más positiva para la destrucción de helmintos o de parásitos multicelulares, como es la acción de los eosinófilos, y eso lo pueden identificar analizando esta. Entonces, según los tipos celulares y los blancos al que hay que destruir, va a haber diferentes tipos de mediadores que van a estar constituidos por enzimas, por metabolitos de la oxidación, por metabolitos inflamatorios como las prostaglandinas y leucotrienos, que mantienen la respuesta inflamatoria, la secreción de citoquinas, y las diferentes acciones van a conducir a la inflamación, a la fagocitosis o a la destrucción en defensa de los parásitos. Si tomamos como ejemplo a las células dendríticas o a los fagocitos, cuando están activados, dijimos que empiezan a modificar su funcionalidad, pero también podemos analizar que en su expresión fenotípica de membrana vamos a verificar cambios. Estos cambios llevan al aumento de las moléculas de histocompatibilidad, de los antígenos codificados en el complejo mayor de histocompatibilidad, como venimos hablando, de tipo 1 y de tipo 2, la expresión de moléculas que van a ser útiles en la activación de la respuesta inmune adaptativa, como son la molécula que acá está denominada B7 y hoy en día la denominamos CD80, la molécula CD40. Y prestemos atención a esta condición, porque luego vamos a volver sobre los macrófagos que son activados. Como vimos antes, tienen una capacidad de fagocitosis aumentada y una capacidad de producción de intermediarios de oxígeno, de nitrógeno, de óxido nítrico, que va a favorecer la muerte de los microorganismos, fundamentalmente de las bacterias o de los protozoarios, como el Trypanosoma cruzi. Estos mecanismos producen daño y eliminación del patógeno. Y a esta expresión de
macrófagos o de eosinófilos, pero fundamentalmente de macrófagos activados por citoquinas y por el proceso inflamatorio al que llevó la fase innata de la respuesta, los llamamos macrófagos activados de perfil M1. Sin embargo, en otras condiciones, los macrófagos pueden activarse de una manera alternativa, que llamamos macrófagos alternativamente activados o macrófagos de tipo 2. Los macrófagos de tipo 2 se van a activar en algunas condiciones patológicas, pero también al final del proceso inflamatorio, con el fin de generar un efecto protector. Entonces, como pueden ver en este esquema, los macrófagos alternativamente activados o M2, que están situados a la derecha, son capaces de secretar otro tipo de citoquinas, como la interleuquina 10, que tiene efectos antiinflamatorios. Y ellos van a ayudar, junto con los fibroblastos, a reparar el tejido que se daña durante la fase de activación o la respuesta inflamatoria. El otro tipo de agente que nos puede alterar o generar daños son los virus. Los virus son patógenos intracelulares que dependen de la célula viable para su propagación y para su supervivencia. La detección de la alteración de células infectadas por virus se alcanza por el accionar de las células NK, que eran las células citotóxicas de la respuesta innata. Y hasta aquí hoy las vamos a ver como células de la inmunidad innata. Estas son células granulares que están caracterizadas por proteínas que están en la superficie, que las llamamos CD16 y CD56. La molécula CD56 permite clasificar a todas las células NK. Las células la molécula CD16 están presentes en las células NK, pero también en otras células hematopoyéticas. La molécula CD16 es un receptor que une anticuerpos. Entonces, va a participar de mecanismos dependientes de anticuerpos que vamos a ver cuando veamos la respuesta adaptativa. Por hoy, recordemos que las células NK, a manera general, la podemos clasificar en dos grandes familias. Una la llamamos las células CD56 bright, que quiere decir que expresan muchos CD56 y cuyo nivel de moléculas CD16 es bajo. Y otra población que al revés expresa poco o menor contenido de CD56, por eso la llamamos DIM, y un nivel muy alto de CD16. Entonces tenemos dos poblaciones funcionales. La población funcional roja, como la vemos acá, produce altos niveles de citoquinas y su rol es producir citoquinas para manejar mecanismos de activación de otros tipos celulares o para regular la respuesta inmunológica en relación, por ejemplo, con las células dendríticas. En cambio, las CD56-DIM tienen un rol de destrucción de células infectadas o de células tumorales. Estas ejercen una acción citotóxica directa. ¿Cómo se activan las células NK? Existe un modelo propuesto ya hace 20 años que se denomina la hipótesis de la pérdida de lo propio. Las células dendríticas, las células NK generan una acción de centinela. Analizan si las células mantienen la integridad
Y entre la condición de mantener su integridad y de no estar dañadas o alteradas, una condición es testear el nivel de moléculas de histocompatibilidad que tiene. Todas las células del organismo expresan moléculas de histocompatibilidad de tipo 1, por lo tanto, puede verificarse si las células tienen un nivel adecuado de niveles de NK, de moléculas de histocompatibilidad por parte de las células NK. Si la célula está dañada o alterada, tiene menor nivel de expresión de las proteínas que llamamos antígenos del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1. Y cuando esto sucede, la célula NK se activa y se prepara para atacar a la célula que está alterada. Si el nivel de expresión de proteínas denominadas antígenos de histocompatibilidad de tipo 1 es adecuado, va a testear este nivel adecuado y se va a inhibir la posibilidad de su ataque. Entonces, la célula NK presenta en su superficie receptores que reconocen las moléculas de histocompatibilidad. A estos receptores se los llaman receptores inhibitorios. Pero también tienen en su superficie una segunda población de receptores que puede reconocer alteraciones nocivas para la célula. A estos receptores los llamamos receptores de activación. Si la célula NK se acerca a una célula que tiene un nivel adecuado de moléculas de histocompatibilidad, va a producir una señalización dentro de la célula que va a inhibir la activación de la célula NK y la muerte de la célula que tiene enfrente. Si esto está disminuido y entonces hay menos inhibición y además aparece alguna proteína que es reconocida por los receptores de activación, la disminución entre el proceso inhibitorio y la activación de esta señal por quinasas del proceso de reconocimiento de algo que puede producir, que ha producido daño, va a inducir la muerte. Y la muerte se va a producir a través de un fenómeno de citotoxicidad. Entonces, las células NK a lo largo de la respuesta inmune van a adquirir distintas funciones. Por un lado, van a responder a la acción del interferón gamma que va a inducir a las células que reciben ese interferón gamma que secretó la célula NK una señal de inhibición de la síntesis de las proteínas y de la replicación viral. A través de la secreción fundamentalmente de interferón gamma, pero también de alguna otra citoquina, puede regular el accionar de las células dendríticas. Entonces va a iniciar la respuesta adaptativa. Puede, a través de la secreción de interferón gamma, como se ve en el esquema de abajo, activar macrófagos y participar de la respuesta contra algunas bacterias. Y también tiene capacidad de erizar a las células tumorales. La acción citotóxica se puede dar por un mecanismo que denominamos secretor, por el cual la célula dendrítica, que acá está ejemplificado para un linfocito T citotóxico, pero es lo mismo si fuera la célula NK. La célula NK tiene capacidad de sintetizar y secretar granzima B y perforina. Entonces, libera estas sustancias, granzima y perforina ingresan al interior de la célula infectada. La presencia de estas proteínas va a desestabilizar a las mitocondrias, generando un grado de despolarización que permite la liberación de citocromo C, la formación
de un complejo proapoptótico a través de el ensamble de la proteína PAF. Puede también activar a la caspasa 8, que va a activar a la caspasa 3. Y finalmente la activación de la caspasa 3 va a permitir que se produzca en el núcleo una alteración del ADN y va a llevar a la muerte por el proceso de apoptosis, en la cual se engloban el material dañado en cuerpos apoptóticos y de esta manera se elimina la célula infectada o del mismo modo las células que están alteradas, por ejemplo, por tumores. En este caso estamos pensando en un ejemplo de infección viral. Y hay un mecanismo que es indirecto, que necesita que haya anticuerpos, es decir, que se va a dar solo si hubo respuesta adaptativa, por el cual el anticuerpo se une a esa proteína que estaba en la superficie, que marcaba la célula, que la denominamos CD16, y a partir de la unión del anticuerpo a ese receptor y el reconocimiento de un antígeno también se puede inducir el fenómeno citotóxico que estamos viendo acá. Otro mecanismo de control de la progresión de una infección está dada por factores solubles. El principal mecanismo humoral de eliminación de patógenos está dado por un conjunto de proteínas séricas que se denomina sistema complemento. El sistema complemento es un conjunto de proteínas de activación en cascada, mediada primera fase por un complejo de corte y activación de las proteínas circulantes a través de serinproteasas. Esta activación y escisión de los diferentes grupos de proteínas se alcanza por 3 vías que ustedes pueden investigar un poquito en la bibliografía o a través de internet, que se llaman vía de las lectinas, la vía alternativa y la vía clásica. Las vías de las lectinas se inicia por la unión de una proteína que reconoce manosa, que yo la nombré hoy al principio de la clase, que es la lectina unidora de manosa, y esta se puede unir a una proteína que se denomina componente 1 del complemento, que es una unidad formada por 3 proteínas que se autoensamblan, y este ensamblado genera un producto activo que es enzimático, capaz de romper a 2 proteínas más que se llaman C2 y C4 y formar lo que se denomina un complejo enzimático que es la convertasa de C3. Esto entiendo que para verlo así rápidamente es muy complejo, pero esa activación de la convertasa de C3 inicia la activación real de toda la cascada efectora del complemento, que ahora enseguida se las voy a comentar. Otra forma de llegar a formar la convertasa S3 es con anticuerpos, y eso ya correspondería a la parte de la inmunidad adaptativa. Los anticuerpos se unen al antígeno, interactúan con ese complejo trimolecular que los denominé componente C1, y también adquiere propiedad serinproteasa y cliva C2 y C4 y genera la convertasa de C3. Y la tercera forma es una forma espontánea en la cual se cliva C3. Si nosotros logramos activar el componente clave de la funcionalidad del sistema complemento, que es la fracción C3, este componente luego interactúa con otras proteínas y va a dar lugar a la convertasa S5, que en su turno o en su posterior activación
va a generar un complejo de ataque a la membrana. En estas acciones se van a generar proteínas que tienen acción proinflamatoria, como C3, C3A, C5A y C4A. Un complejo de ataque que va a permitir que se ensamblen distintas proteínas en la membrana del patógeno y formar un túnel de proteínas que va a permitir el intercambio de sodio-potasio y va a llevar a la lisis de la bacteria. Y en paralelo se va a formar un péptido derivado de C3 que se llama C3b, que se puede unir a la superficie de las bacterias y de esta manera dar una señal para que los fagocitos la eliminen. Entonces, rápidamente, y para verlo más desde el punto de vista funcional, distintas formas de acción permiten la activación del complemento cuando está presente un patógeno, o porque lo reconoce un anticuerpo, o porque tiene azúcares que permiten su activación, o porque espontáneamente se inicia la activación. Se genera una cascada de eventos a través de proteasas que lleva a la producción de componentes activos. C3b que permite la opsonización, C5A y C3A que permite la fagocitosis y un complejo que va a permitir ensamblar un túnel de intercambio sodio-potasio que va a llevar a la lisis de las bacterias. Entonces, desde el punto de vista de los efectos biológicos va a haber acción citolítica, inflamación y opsonización por parte de los macrófagos. Las células fagocíticas, particularmente las células dendríticas o alternativamente los macrófagos, son células que una vez que entran en contacto con el patógeno, lo fagocitan, van a procesar o digerir al microorganismo de manera tal que durante este proceso se va a producir una activación que va a llevar a un aumento de la expresión de moléculas antigénicas correspondientes al complejo mayor de histocompatibilidad en su membrana, al cual van a acompañar de la presencia de pequeños péptidos derivados del patógeno. Este proceso lo van a ver más adelante, es mucho más complejo que lo que yo estoy comentando en este momento, pero la idea es que estas células dendríticas van a migrar desde la periferia, como pueden ver en la imagen en el dibujo inferior del lado izquierdo, por vía linfática hacia los órganos secundarios. Los órganos linfáticos secundarios es el sitio de activación de los linfocitos T y también de los linfocitos B. Las células T se activan por contacto directo célula a célula con estas células dendríticas que están de alguna manera mostrando péptidos derivados del patógeno, y de esta manera se inicia la activación de la respuesta adaptativa. Como vamos a ver en la próxima diapositiva, las células de la inmunidad innata entonces son los responsables de la activación de la respuesta adaptativa, fundamentalmente a través del accionar de las células dendríticas para las células T vírgenes, y mediante la activación célula a célula y los mensajes inducidos o producidos por la secreción de citoquinas van a acompañar la diferenciación y activación de las células linfáticas T, permitiendo su diferenciación y su amplificación de manera tal que en la diferenciación funcional, luego de esta etapa, van a ser capaces de producir los mecanismos protectivos de la respuesta adaptativa, que son altamente específicos y pueden estar dados o directamente por las células T efectoras
o a través de la activación de las células B mediante la presencia de anticuerpos específicos. Y hoy sabemos que no es la única condición. Existen señales de injuria de tejidos, por ejemplo, cuando hay desarrollo de un tumor, cuando hay un proceso inflamatorio inducido por un alergeno, que genera señales de daño o de peligro. A estas estructuras bioquímicas las denominamos DAMPs. Pueden ser proteínas propias, como por ejemplo las proteínas de shock térmico. Y estas estructuras o estas moléculas son capaces de dar las mismas señales que identificamos para los PAMPs, de manera tal que se puede activar la respuesta innata sin que haya una respuesta por un microorganismo. Y ello va a permitir el desarrollo de una respuesta adaptativa adecuada. Este término de DAMPs o antígenos asociados a daño o peligro fue identificado por un investigador que se denomina Batzinger en el año ya 2004. Entonces, ¿para qué nos sirve este conocimiento? Bueno, cuando nosotros artificialmente queremos desarrollar una respuesta adaptativa, vamos a invocar el proceso de llegada del antígeno por una vacuna. Las vacunas, en algunos casos, son microorganismos muertos, pero en muchos casos son proteínas obtenidas en el laboratorio. Y ellas no tienen la fuerza de inducir una buena respuesta adaptativa. Entonces vamos a requerir de un segundo componente en la composición vacunal, que ya lo van a ver en teóricos más adelante, que denominamos adyuvantes. Los adyuvantes son sustancias que, cuando se mezclan con el inmunógeno y se inyectan o se produce la inoculación, tienen capacidad de estimular la respuesta innata y de esta manera refuerzan la respuesta inmunitaria en estos casos en que tiene el componente baja inmunogenicidad o están muy bajas concentraciones. Por ejemplo, estas proteínas recombinantes. Entonces, ello va a permitir que se induzca una respuesta innata, una respuesta inflamatoria, que haya persistencia del antígeno, que aumenten las señales coestimulatorias para la presentación de los antígenos y que se favorezca la estimulación de los linfocitos B y o de los linfocitos T. Entonces, las vacunas son más efectivas para generar una respuesta de buena magnitud o de alta potencia cuando están presentes componentes relacionados o con los DAMPs o con los PAMPs. Bueno, aquí les presento un breve resumen de los puntos más importantes de la clase. En estas circunstancias en que no estamos teniendo una clase presencial, les aconsejo consultar a la bibliografía. Pueden consultar sitios de internet de universidades reconocidas que generalmente tienen material libre para poder
identificar los contenidos que estamos viendo. Una de ellas es el sitio de Inmunopedia. Y cualquier consulta, estoy a su disposición. En la primera diapositiva figura mi dirección de correo electrónico para poder evacuar todas las aclaraciones pertinentes a este tema. Muchas gracias y bueno, esperemos que podamos avanzar en la cursada normalmente en los próximos días. Gracias.